Ok, buenos días a todos, incluyendo a los que vayan a llegar después. Buenos días, hoy trabajamos sobre la parte del manual, ya teóricamente terminamos la unidad. La unidad, que se llama integración y derivación numérica. Este, Básicamente acá la idea es de que, ¿qué pasa cuando no tienes una función? ¿Qué pasa cuando la función que quieres hacer, Buenas tardes, no... profe. Buenas tardes. Días, Buenos buenos días, días. más bien. Sí, tardes por llegar. Ok, entonces, bueno, yo creo que esta es la última vez. Voy a cambiar el manual, al orden normal, al orden que sigue la mayor parte de las carreras, lo que es sistemas y mecatrónica. Creo que electrónica es la única que sigue este orden, pero ya lo voy a cambiar. Porque normalmente les doy clases a ustedes. La unidad 5 son las prácticas 7 y 8. La práctica número 7 trata sobre diferenciación numérica, ¿sí? Y de nuevo les comentaba, ¿qué es lo que pasa cuando no tienes una función? ¿Qué es lo que pasa cuando la función es demasiado compleja para buscarle los límites y tratar de obtener una derivación? Aparte, es interesante porque muchas veces en la práctica ustedes no van a tener no necesariamente les van a dar una función matemática. De hecho, eh, pues sus jefes y la gente con la que trabajan, salvo ciertos casos muy particulares, no necesariamente son gente que son ingenieros o físicos o alguien de áreas de las... hay un acrónimo, no recuerdo ahorita el acrónimo, pero son las áreas exactas, ¿no? O sea, gente que te entiende de matemáticas. Entonces, que tú digas, ok, sí le resuelve el problema, pero ¿cuál es la función para derivarla? Y pues diga, ¿y eso qué es, no? Entonces, sí, no crean que siempre se van a encontrar con ese tipo de situaciones. Este, por lo mismo que todas las anteriores, al principio viene el tema, el único tema en este caso. Dice, se hará una serie de experimentos para mostrar al alumno algunos ejemplos de cómo funcionan los métodos para hacer derivación numérica usado en casos en que la derivación analítica no es viable o conveniente. ¿Sí? ¿Cuándo no es viable? Pues cuando estás haciendo un experimento y lo que obtienes son puros puntos. Ahí no tienes una función. ¿Qué es lo que necesitas? Pues en teoría, si supieras programar, necesitarías un ambiente de desarrollo, este, y básicamente las hojas de cálculo, ¿no? Y bueno, también hay cierto software que se proporciona. Le recomendamos y muchísimo. A ver, normalmente, mucho de lo que vemos lo vemos muy rápido. O sea, yo siempre he dicho que la educación superior implica que el alumno ya tiene ciertas cualidades para ser autodidacta. A título personal, yo empecé a ser autodidacta desde la primaria. Y digo, yo no hice kinder, así que básicamente desde que empecé tratar de ser autodidacta, porque se me dio. Pero bueno, ok, yo entiendo que no todo el mundo se le da. Pero sí es importante, o sea, tienes que ser ya una buena parte autodidacta, no puedes esperar que tu maestro, tu docente, porque no todos son maestros, me refiero a que no todos tienen maestría, este, que tu docente sea el que te vaya a dar las cosas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque cuando salgas a trabajar, recuerden que aquí lo que nos importa más es capacitarlos para que salgan a trabajar, para que sean un buen ingeniero, pues vas a tener que estudiar por ti mismo, ¿no? Yo recuerdo cuando entré a una fábrica y tenía que desarrollar un software para gente de economía, eran puros economistas. Lo primero que hice el primer día saliendo de trabajar fue irme a la biblioteca del TEC y a leer términos, leer tecnicismos y conceptos, porque ellos me iban a hablar en su manera, ellos no me iban a decir, no, es que mira, tienes que hacer una rutina para, obviamente que no. O sea, hay que leer y hay que aprender a auto enseñarse, por lo menos ya en el nivel que están ustedes sí es muy importante,
Para todos los que vayan a ir a la maestría o el doctorado, que tengan ese tipo de ambiciones, con más razón, porque ustedes sus bases teóricas tienen que ir muy bien. Yo iba bien, cuando termino la carrera, iba bien en el sentido de programación, sabía programar bastante bien, pero mis bases teóricas eran muy malas, pero muy malas, y realmente hasta que llegué allá me di cuenta de que sí, realmente necesitaba, bueno, aclarando que mis docentes de la maestría, todos habían estudiado en el extranjero y en universidades de prestigio, entonces así como que y en esas la base teórica es muy fuerte, ¿no? Y la base teórica no se la dan los docentes, se la dan el alumno. Entonces la base teórica, tienen que leer estos capítulos, ¿sí? Pueden pasar sin leerlo, claro que pueden pasar. Pero de nuevo recordando, esto no se trata de pasar, se trata de aprender, porque eso es lo que van a vender después. El papelito no lo van a vender después. Si llegas y soy ingeniero y soy lo máximo, pues no te va a servir de mucho. Los empleadores, y me consta porque yo he hablado con muchos, asumen que sabes un montón, pero aún así te hacen pruebas antes de. Entonces, aunque vengas de donde vengas, siempre checan, o igual te reciben, si la institución tiene muy buena fama, te reciben, pero al mes, si no tienes los conocimientos esenciales, vas para afuera. O sea, ok, entonces, la primera hoja que usamos es la hoja de derivadas, la de derivadas adelantadas. Y vemos bueno, aquí te da todas las instrucciones, ahorita les voy a hacer un demo. ¿Sí? El de derivadas por diferencias atrasadas y el de derivadas por diferencias centradas. Entonces, lo que van a hacer en esos tres experimentos, y ya no lo voy a cambiar, porque van a usar esta hoja que dice derivación con diferencias corregido, debería de estar así, voy a checarlo en el material. A ver, en el material, digo porque esa es mi versión de aquí. Tiene, ok, actualizar. Sí. Entonces, para estar seguros que... Ahorita lo voy a checar para un grupo, pero espero que... Bueno, sí, aquí está, ¿eh? En el material, bueno, aquí no lo puse en el material de clases, pero sí lo puse aquí. Supongo que tenía algún tipo de error. Entonces, es importante, aquí lo pueden ver. Derivación con diferencias corregido. Ok. ¿Cuál es la idea? Entonces, te dice en el manual que lo que van a, dice, cambiar la hoja de diferencias entradas en la misma hoja de cálculo y copiar las funciones usadas en los ejercicios anteriores. Repita los experimentos hechos y contraste los errores y el comportamiento de las columnas en rojo. Por último, compare el valor de cada hoja de las imágenes como las que se muestran a continuación. ¿Cómo sería? Ok. Sería de la siguiente manera. Imaginemos que tenemos adelantada. Si tengo una función, una función rápida. Imaginemos que tengo la función, bueno, aquí en este caso, a ver, se les pide, como siempre, este, a ver, en el ejercicio número 1, les explico un poco cómo funciona. Dice, realice la práctica sustituyendo la función de ejemplo por tres funciones inventadas por el alumno. La primera de nuevo, usando polinomios, la segunda usando trigonométricas y la tercera con funciones logarítmicas. Por ejemplo, aquí tenemos una función trigonométrica. Entonces aquí le voy a decir que va a ser 3 coseno de D más 35 de 2 por D2. Mi función, entonces la voy copiando. Ya la cambié aquí. Recuerden la parte, todo lo verde se tiene que copiar. Aquí lo copio a la primera, lo copio a la siguiente. Se fijan, y es algo importantísimo que se fijen. Esto es repetitivo con respecto a los análisis anteriores. Recuerden, la unidad número 4 queda lo mismo.
O sea, vas a entregarme un ejemplo con una función trigonométrica, un ejemplo con una función polinomial y un ejemplo con una función, este, una trigonométrica, una exponencial y una polinomial. Entonces, ya que cambiaste la función aquí, lo que tienes que hacer después es cambiar las derivadas. Entonces, si la función fue esta, la derivada, pues sería 3 por el seno más, todo más 35. ¿Sí? Entonces, esa es mi primera derivada. Luego, a ver, aquí ya. El valor de la derivada sería ese, 3 más 35. Podemos ver que el error, pues prácticamente es casi el mismo en todas. Entonces, sí no hubo mucha diferencia. Aunque le cambie esto, el error prácticamente sigue igual. Ok, entonces, 3, no me equivoqué nada, creo que no. Luego, en la siguiente, sería, 3 aquí, 3 por el coseno, es la siguiente derivada. Y vemos que el error prácticamente se mantiene constante. En la siguiente, el error sigue aquí. Y en la siguiente, el error, hay que cambiarle esto, porque obviamente ya las derivadas no son iguales. Podemos ver que ya en las siguientes derivadas como que ya el error se asentó mejor, ¿no? Bueno, en la cuarta yo digo que hay un error, pero nunca se lo hemos encontrado. Pero aquí el valor verdadero es 37, el valor que nos calcula son, podemos ver que aquí el error es muy grande. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para el experimento 1 van a hacer esto mismo, pero con una función polinomial y luego con una función exponencial. Luego, para el experimento número 2, vas a hacer exactamente lo mismo. Dice, cambiar la hoja de diferencias retrasadas, o sea, esta, con la función que acabo de cambiarle. O sea, le voy a poner esto, lo voy a copiar de una vez. Entonces, lo único que hago aquí es copiarlo. Lo expando a todo lo verde. Por ejemplo, aquí podemos ver que el error en así es que hay que pasarlo todo esto. Todo lo verde. Recuerden que tiene que concordar. Aquí, básicamente los errores son muy parecidos. 5.048, 5.04, 48, 49, prácticamente son iguales. ¿Sí? Esto lo estoy haciendo para una función trigonométrica. Ustedes tendrían que hacerlo para una función trigonométrica, para una polinomial y para una exponencial. Luego, en el ejercicio número 3, harían exactamente lo mismo. De nuevo me paso aquí, copio la función, le doy escape porque si no después me hace tonterías. Me paso a centradas. Le pueden borrar todo esto, ¿eh? O sea, todo lo demás se lo pueden borrar para que no les haga ruido. W. Y y ya de aquí obtienen esto. A ver, aquí hay algo que no me gustó. Algo salió raro. Me
marcó, lo copio, control C. Aquí me marca un error. ¿Cuál es el error? Ah, ok. Ese me dice D2. D2. Sí, a ver. Es que creo que me equivoqué en esta parte desde el principio. Sí, es cierto. Aquí empieza en D2. En retrasadas empieza en D2. Pero en centradas, y aquí está el error. En centradas empieza en D3. D3, entonces sí, obviamente. Este empieza en D3, correcto. Y ahora sí, ya empieza bien. Control C. Ha cambiado la función en todos lados. Y podemos ver que los errores pues prácticamente no cambiaron. Podemos ver la diferencia 5.048, 5.045, 0.15. Bueno, este es 5 y este es también 5. Los errores son más constantes. Y aquí pues también no hay mucha diferencia. Este es más grande el error, pero por muy poquito. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer al final? Y sí se los voy a calificar. Les voy a calificar en el 3, que me muestren, que me digan, muchos de ustedes han hecho tablitas, lo cual está muy bien, que me muestren tablitas donde veamos los errores, ¿sale? Donde veamos los errores y digamos, a ver, pues todas más o menos tienen los mismos resultados y todas tienen más o menos los mismos errores. Entonces significa que para esa función, recuerden, es para esa función, el valor, lo mejor que te sirve el método es eso y ya, ¿vale? O sea, cuando ustedes apliquen esto, realmente no van a saber el error, porque es una aproximación. En realidad te dicen, no, pues yo la derivada para eso es 32.47, y si lo corro por muchas maneras y me da prácticamente lo mismo, significa que eso es lo mejor que te da el método, no hay más. Que tiene un error, pues sí, tiene un error, ni modo. Pero siempre, o sea, tienen que estar conscientes de que incluso aunque lo hagan analíticamente, o sea, que tuvieran una función matemática y todo muy bonito, siempre puede existir algún tipo de variación. ¿Por qué existen las variaciones? Pues por muchísimas razones. Recuerden teoría de caos, ¿no? En donde dice que cualquier cosita que fue diferente de lo que tú esperas, pues simplemente te va a traer una variación. Entonces, en ese sentido, pues no es de extrañar, ¿no? No es de extrañar de que, si todas las variantes, o sea, cambiándole a la H y te sigue dando el mismo resultado, pues significa que eso es lo mejor que te puede dar el método, ¿sale? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que hay un error? Hasta que lo apliques, hasta que lo midas. Es como ustedes con el experimento de las letras, ¿no? Si mi pronóstico para un minuto era escribir 215 letras y escribí 245, entonces hubo un error de 30. Bueno, queda mucho. Pero bueno, hasta que no sucede, hasta que no lo mides, hasta que no lo muestreas, es cuando te das cuenta del error. Es como les comentaba ayer con las estimaciones del presupuesto, ¿no? Las estimaciones del presupuesto, por ejemplo, en gobierno, ¿qué es lo que pasa? Tú dices, todas son estimaciones, ¿sí? O sea, tú dices, me voy a gastar 150 millones de pesos. Si tu estimación sale por debajo, es decir, no te gastaste 150 millones, sino te gastaste 148 mil millones de pesos, el problema es que el siguiente año que pidas 170 no te van a dar 170, te van a dar 168, porque te gastaste dos menos. Van a decir que tu estimación estuvo mal. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues te tienes que gastar los 150 mil, porque si no te los gastas, después ya no te van a dar
las cantidades que tú pidas. ¿Qué es lo que pasa con las estimaciones? Pues las estimaciones son así, o sea, tú dices, yo estimo que voy a llegar a tal hora y llegaste un poquito antes. De hecho, cuando yo uso el Google Maps, generalmente hago menos porque manejo un poco más rápido. Pero como nos bajamos al baño, o como voy a buscar mis botellitas, pues de alguna manera me retraso algunos minutos y esos minutos compensan de alguna manera lo que sale mal. ¿Sí? Entonces, pues eso es importante. Es importante porque de alguna manera les va a ayudar a ver y a medir y a saber qué es lo más importante, hasta ver y estar conscientes, y que yo me gustaría mucho que mis exalumnos como ingenieros sepan de que, ¿sabes qué? Hay un posible error, vamos a estar al pendiente de qué tanto fue, ¿sí? Por ejemplo, en mis planificaciones con ustedes siempre hay un error, nunca termino al mismo tiempo, o sea, siempre. Últimamente, por ejemplo, me pasó en la pandemia, la primera vez, en enero, junio del 2020, en un grupo, terminé como casi 15 días antes, entonces fue horrible, porque dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces, ya después empezamos a terminar una semana antes, lo cual todavía es aceptable. Estamos, pero yo estoy consciente de que no me gasto las 16 semanas como debiera, pero no lo hago así, porque si no, los forzaría a ustedes a que termináramos el último día y tendrían que entregar las cosas de un día para otro. O sea, en mi planeación contempla que ustedes tienen que entregar la sexta unidad. Entonces, si yo siguiera la planeación que publico, entonces los perjudicados son ustedes. Entonces, y yo, porque tendríamos que terminar la clase, o sea, vamos, el concepto de estimaciones. Yo tendría que terminar la clase con ustedes el 9 de diciembre, las últimas días de clase, y luego tendría que pedirles los resultados, tendría que entregaran el 10 y tendría que calificarles a más tardar el 12, ¿sí? Porque el 13 les tendría que decir quién reprobó la unidad y tendrían que corregirla entre el 13 y el 14 porque el 15 entrego finales. Recuerden, para todo día es muy importante. 14 a las 12 del día es el último trabajo que recibo. Fuera de esa hora yo ya no garantizo nada. El 15 yo ya cerré. De hecho, el 14 en la noche yo ya cerré. Si alguien me dice el 15, se me trabó la computadora, me pasó lo que sea, ya no puedo hacer nada. ¿Sale? Entonces, por eso es importante y eso es lo que yo hago. Tengo un colchón, como le llaman, o un espacio, ¿no? Es como en esto. Si yo voy viendo los errores y digo, a ver, hago varias pruebas y digo, a ver, ¿como cuánto me equivoco normalmente? Pues me equivoco 5 minutos. Ah, pues, llego 5 minutos más temprano. Ok, ya, estoy consciente de eso. Y eso es importante que estén ustedes también conscientes de que cuando hacen las pruebas, hacen la estimación, sucede el evento, o sea, imaginemos un, este, un inventario. Ay, es que me quiere dar gripa. Imagínense un inventario. Yo quiero hacer un inventario y resulta que me equivoco y lo hago, y generalmente siempre me sobra un poco. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues a la siguiente vez empiezo a pedir un poco menos. Y si es eso, entonces ya hago mi estimación más certera. Digo, de lo que me dé el método, menos 5. O al revés, me faltaron, o sea, entonces a la siguiente vez pido un poquito más. Y si ya le atiné, entonces ya estuvo, ya mi estimación sale bastante cercana a la realidad. Por esa razón es la que cuando los vayan a contratar siempre les van a decir, con experiencia. ¿Qué es lo que te va a dar la experiencia? La experiencia te va a decir, de acuerdo a lo que hayas vivido, cuánto le tienes que poner de más tiempo, más dinero, menos dinero, más esfuerzo, menos esfuerzo.
Eso es lo que te va a decir la experiencia. Va a ser el ajuste. Cuando ustedes calculen esto con cualquier método numérico, no te va a mostrar el error real, porque si tuvieras el error, pues dirías, ay, qué padre, ya sé que me voy a equivocar en tanto. No, eso no lo vas a tener. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aclarando que me estoy mormando, ¿eh? Este, ay, perdón. Eh, lo que quiere decir esto es de que esos experimentos que hagan ustedes, y es una parte importantísima del ingeniero, los experimentos de cómo funciona el método con valores conocidos, les va a permitir que cuando tengan valores desconocidos, puedan hacer una mejor estimación. Y de hecho a mí me pasa, o sea, cuando yo voy a lugares que ya conozco mucho, que he ido varias veces, por ejemplo, Guadalajara, San Miguel de Allende, Ciudad de México, Tampico, pues ya fácil, digo, me voy a aventar tantas horas, punto. Ya llegamos a tales horas. Y normalmente mi error es muy bajo. Cuando vamos a un lugar nuevo, imagínense que quiero ir a este Durango, no, Durango sí conozco. Chihuahua nunca he ido en carro. Ahí digo, no, pues más o menos le calculo que voy a hacer esto. Aún con el Google Maps siempre sé que me puedo equivocar. Entonces, ¿qué quiero ahí? Quiero una comparación. Ok, derivación numérica, porque voy muy lento. Sustituye los datos del experimento de la álgebra de la unidad de interpolación y obtenga la derivada. Obtenga los datos de otro compañero y compare su velocidad. ¿Sí? Y siempre hago la pregunta, ¿qué tan confiables son? Pues son confiables en el hecho de que pues, obviamente sabemos que hay un error, pero ¿cómo se van a sustituir? Pues se van a sustituir ahí de la siguiente manera. Ok, tenemos los datos, sabemos los valores de X. Aquí sabemos que X ya no tiene caso, está H. Entonces los valores de X fueron 5, recordemos, son 5, 10, 15, 20 y 25. Creo que fueron para 25, no recuerdo. Llegamos hasta 25 segundos. Entonces van a sustituirlos ahí. Este, luego van a cambiar aquí en verde. Van a cambiar los valores. Imaginemos que para 5 segundos hizo 12. Para 10 segundos hizo 24. Para 15 segundos hizo 36. Para 20 segundos hizo 42, 3. Y para 25 segundos hizo 70. Ya le he hecho más ganas al final. Entonces, aquí el error ignórenlo porque en realidad no sabemos cuál es el error. Entonces se dice que, lo pueden ignorar. Te dice que, para 2 puntos, tu pendiente es de 120, lo cual está muy raro. Ya. Luego, así, esto ignórenlo también. Realmente lo único que cuenta es el primero, ¿sí? El primero es el único que cuenta porque al final de cuentas es el único que se llena. Solamente importa este. Entonces dices, la velocidad entre estos dos es de 120. Este es un demo, pueden borrarlo todo y lo único que importa al final de cuentas son las fórmulas. Recuerden, x de y es el punto en el que están midiendo. X de y más 1 es el punto siguiente. Aquí como son puras derivadas, aquí realmente lo que estamos haciendo es estamos tomando la velocidad entre este punto y este punto, ¿sí? Entonces te dice que la velocidad entre este punto y este punto fue de 120. 120, ¿en qué términos? En 120 letras por segundo. Sí. Bueno, no sería 120 letras por segundo, serían bueno, es un valor nada más, no es no, es que es cierto. Aquí H lo debería de cambiar, por eso me da tan alto. El valor de H es de 5 y ya me da más razonable. Son 2.4 letras por segundo. ¿Vale? Sí, ya. Ok, de nuevo, tienen que cambiar esto. Tienen que cambiar esto. ¿Sí? Entonces, tendrías que tener
que te dice que son 2.4 letras por segundo. Si lo quisiéramos hacer para adelantadas, eso es para adelantadas porque estamos midiendo el punto del 5 al 10. Podríamos medirlo del 10 al 5, que simplemente sería cambiar las letras. Ahora, si lo midiéramos para retrasadas, en realidad nada más está tomando estos puntos, ¿eh? Nada más estos puntos son los que importan, porque son los únicos con los que estás midiendo. Si yo lo quisiera medir para retrasadas, tendría que tomarlo al revés. ¿Cómo sería al revés? Bueno, por ejemplo, yo podría medirlo, si lo quisiera para retrasadas, tendría que poner el punto de 10. Aquí le pongo 24. Y aquí le pongo 5 y aquí le pongo 12. Entonces ahí mediría con retrasadas. Y podemos ver que en retrasadas pues nos sigue dando lo mismo, ¿no? La misma velocidad. Porque aunque sea con retrasadas, ¿por qué se pone al revés? Ah, porque es con respecto al punto. El punto es el que tengo aquí y aquí pongo el punto anterior. No puedo poner el punto siguiente porque el punto aquí son diferentes retrasadas. Ahora, si quisiera medir la velocidad, pero con respecto a un punto centrado, tendría que ser así. Con respecto a un punto centrado, voy a poner todo. Con respecto al punto centrado, a ver, déjenme hacerlo. El punto centrado es este es el punto centrado. Entonces, imaginemos que lo quiero medir con respecto a 10 segundos. Entonces, el punto anterior era 5 segundos. El punto, el punto siguiente sería 15 segundos. Esto ya no importa. Nada más importan los puntos siguientes. Para 5 segundos es 12. Bueno, es que los borré. Para 5 segundos es 12. Para 10 segundos es 24. Y para 15 segundos le voy a poner 32. Entonces me dice que si lo mido con respecto a 3 valores, aquí lo mido con respecto a 2 valores y me dice que la velocidad es de 2.4. Es que aquí también le tengo que dar otro punto. Sería 10, 15. Y aquí sería 32. Aquí la velocidad cambia un poquito. En retrasadas también debería de tener el punto 0, que sería el punto anterior, y 0, que no cambia obviamente. Esto lo estoy midiendo con respecto a retrasadas. Con respecto a adelantadas es el 5, el 10 y el 15. Retrasadas sería el 10, el 5 y el 0, o sea, sería de este para atrás. Y en centrada sería el 10, que sería el punto central, el anterior y el siguiente. Y tanto en centradas como en retrasadas, bueno, no, en adelantadas y en centradas me da velocidades de 2.6, ¿no? ¿Sí? ¿En cuál puedo confiar más? Posiblemente en centradas, porque toma valores de los dos lados. ¿A qué me refiero que otro compañero te pase su velocidad y compares quién escribe más rápido? Por ejemplo, aquí estás escribiendo 2.66 letras por segundo, ¿vale? Entonces el ejercicio consiste en eso. Consiste en que tú analices y veas a qué velocidad escribes. Si te fijas, no tienes una función, tienes puntos nada más. Tienes un experimento. En el experimento número 5 vas a en el experimento número 5 vas a usar esta hoja de cálculo, derivación con datos irregulares. Lo único que vas a hacer aquí es, vas a cambiar los valores que tienes en esto, los que tú quieras. Vas a poner la función que tú quieras aquí.
Y vas a analizar el error, nada más. Analiza el error es que me digas, el error es muy pequeño o es muy grande como aquí. Y nada más esto es lo que te estoy pidiendo en esto. Cambias los valores en esto. Cambias la función, la que tú quieras. Y ve cómo se comporta a intervalos irregulares. Intervalos irregulares es que entre la diferencia entre este y este es diferente de la este y este. Por último, en la carpeta práctica 8, código de ejemplo, software, comparen algunos de los resultados del ejercicio número 1 con las hojas del Excel usadas en el ejercicio 1. Lo voy a poner aquí, en los experimentos 1 al 3, cualquiera, y tienes que ejecutar los programas, es decir, tienes que entrar a práctica 8, código de ejemplo, software, y el código que tienes que usar es el programa pendiente. El programa pendiente está aquí. Entonces, en el programa pendiente tendrías que cambiarle aquí la función. Se supone que le puedes cambiar la función. De hecho, les recomendaría que primero chequen que la función se puede cambiar aquí y luego hagan los otros ejercicios, precisamente para que puedan comparar los valores. O sea, comparar los valores que hicieron contra, por ejemplo, pueden copiarse esta y ver cómo se comparan los valores con la hoja de Excel y cómo se comparan con los valores que tienen aquí. Entonces, por ejemplo, aquí es del 2 al 3, lo graficas. Y bueno, le puedo decir en el punto 2, creo que me calcule la pendiente. La pendiente me dice que es esto, esta velocidad. El punto 2, sí. En el punto 3 también me lo puede mostrar. Pero bueno, aquí lo puedo comparar, ¿no? Es decir, a ver, la hoja de Excel me dice que es menos 0.3845. Ok. Entonces, ¿qué tanta diferencia es lo que me da la hoja de Excel contra lo que me da el programa? Es lo que quiero que vean. La diferencia del programa contra la hoja de Excel. Recuerden que estos son los puntos que ustedes dan. En la hoja de Excel, estos dos valores vendrían siendo estos dos valores. ¿Sí? Y estos dos valores, o sea, claro que aquí sí le dan una función. Aquí no, en esta parte, en este experimento no, porque en este experimento, a ver, voy a cerrarlo sin salvar, no guardar. ¿Sí? Por ejemplo, en la misma práctica 7, ok, le digo que mi función es como les digo, estos son demos, 4 coseno de x, entonces le digo en el programa, este, es 4 por 4 por el coseno de, entre paréntesis, x. Sería esa la función, 4 coseno de x. Entonces le digo que lo grafique y que me dé para los puntos. Los puntos que yo voy a poner aquí es el punto 1, es el punto 1, que es el que tengo aquí. ¿Sí? El punto que le pido aquí es el punto 1. Y el punto que me tiene Y es obviamente me dice que es 2.1612. 2.1612. Entonces, creo que me calcule la pendiente, que es aquí. Entonces me dice que la pendiente para esto es menos 39.823. Y aquí me dice que es 3 puntos y cacho. Ok. 4 por el coseno de x, sí está bien.
Y es 4 por el coseno de x. A ver. Digo que me calcule la pendiente. Me dice que la pendiente es mucho más grande. A ver, deja de decirle que es el punto número 1. Es el punto número 1. Creo que estoy haciendo mal. Y y es el punto 2.16. 2 punto, porque no lo estoy usando bien. Punto 16. Valor de x. Que me calcule la pendiente. Pues me dice que la pendiente es muy grande. Ah, no, es que estoy marcándolo mal. El punto debería de ser 1 y x máxima, no importa. Que me calcule la pendiente y aquí le quiero que me dé para el valor de 1. A ver, si es que no me lo está calculando bien. Si no está concordando el programa con esto, porque le digo que x mínima es 1. X mínima es 1, entonces porque aquí me los va mostrando todos, pero dice que la pendiente va así, y acá en el programa me dice que la pendiente entre el punto 1 es de... Bueno, el valor de la función sí va bien, porque el valor de la función es 2 punto y cacho, 2 punto y... Pero lo que el valor de y es el que no me gusta cómo va. Más bien, porque ese es el valor de x, el valor que va cambiando de x, y el valor de y es... Bueno, había que revisarlo, ¿no? Hay que revisarlo porque sí está raro, pero bueno. Entonces, eso les va a tocar. Revisar los valores y por qué está haciendo eso, ¿no? Ok. Entonces, ese es el experimento número 6. El valor de la pendiente. La práctica número 8, que ya no les voy a alcanzar a explicar toda, va a ser la integración numérica. Se utilizan los métodos numéricos para la integración numérica aplicando los métodos clásicos. De nuevo son las mismas cosas, de nuevo son los mismos capítulos que por favor lean. Entonces, en la hoja de cálculo que dice integración por diferentes métodos, mm, lo que deben de hacer es, entran a la práctica número 8, entran a integración versión 2, y lo que van a hacer es lo siguiente. En estos son los límites de la integral, es decir, la integral va de 5 a 6. En esta parte donde se encuentra en esto que dice f', f comilla de x, van a poner la derivada de la función. Se la van a inventar, nada más le van a poner una sola integral. Ya no quiero que aquí simplemente les está pidiendo que bueno, sí te dice que hagas de nuevo 3 experimentos con funciones trigonométricas, polinomiales y exponenciales. ¿Sí? Son tres funciones. Entonces, aquí en la integración, por ejemplo, esta es una función polinomial. Sobre todo lo que quiero muchísimo es que vean los errores. ¿Sí? Aquí le cambias, aquí tiene que venir la derivada y aquí viene la función. Lo recomendable, primero creen la función y luego le ponen aquí la derivada. Luego, en todas estas verdes van a copiar la derivada, tomando los valores de aquí. Es decir, si por ejemplo esta toma los valores de la fórmula, si se fijan, toma los valores de B7, que son la que tiene acá arriba. Al copiarla, a ver, voy a hacer un súper rápido. Imaginemos que nada más quiero, o sea, quiero cambiar la función y que ahora sea menos 25 y en lugar de 12 que sea 2 y en lugar de 50 que sea 5. Y esa es la función. Bueno, no, me equivoqué. Es
Esa es la derivada. Ok. De nuevo, quiero que sea la función súper sencilla porque ya es muy tarde. Ok, esta es la función y le digo que sea más 25. Esta es mi función. Mi función es esta, entonces lo único que hago es copiarla para que sea la misma función en los dos lados. Y luego la derivo. Entonces sería simplemente este valor, sería 5 que multiplica a esto de acá. Entonces el valor de la derivada va a ser, en lugar de todo esto, va a ser 5 que multiplica a todo esto, pero potencia número 4, o sea, la de grado, la potencia. Y esta es mi derivada. ¿Ok? Y lo copio acá para que sea exactamente lo mismo. Recordemos, siempre que pongo f' significa que es la derivada. Cuando pongo la f normal, ahí va la función. Ok. Ya que hice eso, voy copiando cada una de estas. Le pongo control B y lo copio. ¿Cómo sé que lo hice bien por el error? Si el error es muy grande, significa que no copié bien. De nuevo, control C, lo paso para acá y luego lo copio a toda la parte en verde. ¿Y cómo es mi error? 0. Y aparte los valores de la función. Los valores de la derivada siempre empiezan en 31.25. 31.25, 31.25. Si no empiezan así, significa que copiaron mal. Y lo corro. ¿Sí? Recuerden, siempre empieza en 31.25 y termina en 64.80. 31.25, 64.80. 31.25, 64.80. El final y el principio siempre son iguales en todas. Esa es la garantía de que lo hicieron bien. Control C. Y lo van haciendo en todos. Lo van copiando, copiando y copiando. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que vayan después comparando y vayan diciendo, a ver, para funciones trigonométricas funciona súper padre. Para funciones polinomiales funciona muy bien. Para trigonométricas, más o menos. Y para exponenciales, pues no. Para exponenciales se va mucho la diferencia. ¿Vale? Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque de nuevo, dependiendo cómo es tu fenómeno, si tu fenómeno es polinomial, por ejemplo, puede ser la producción de un producto puede ser una función polinomial. Los costos podrían ser polinomiales. Por ejemplo, la gente que se dedica a comunicación, un chisme puede ser exponencial, ¿no? O sea, en cuestión de días se puede saber todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo verifican que esto se hizo bien? Pues muy fácil, lo verifican empieza en el mismo, termina en el mismo. Se pone la derivada, recuerden, se pone la derivada. Y lo que van a hacer es comparar los valores. Los valores con una figura, que son los valores de arriba, contra los valores de abajo, que son varias figuras. Este tiene un error muy grande porque todavía no lo comparo. ¿Sí? Entonces, está raro. Está raro. Por eso me da un error muy grande. Ah, no. ¿Por qué me da este valor? Ah, no. Estos son los puntos medios, sí. Ok. Entonces, este sí cambia un poquito, pero me da un error pequeño, lo cual significa que no estoy tan mal. Todavía hasta 5%, 8% todavía son errores aceptables más, ya es un problema. Si me da esto, significa que está bien.
Si no me da esto, significa que no está bien. ¿Sí? El próximo lunes continuamos. Empiecen a hacerlo. Lo van a tener que entregar el próximo viernes. El próximo viernes a las 8 de la mañana tienen que entregarlo. Ya solamente faltan unos ejercicios, no falta mucho. El lunes sin falta se lo me. De hecho, prácticamente nada más falta el experimento 2, que son irregulares. Romber 3 y 4, porque este es 4. Ok, se los explico el lunes sin falta. Ahorita me equivoqué y empecé a hacer demasiadas explicaciones. Ok. Pero bueno, tienen toda la práctica 7 para empezarla todo el fin de semana y solamente los detalles de la práctica 8, de hecho, vienen en el manual. Básicamente nada más explicárselos. Si pueden hacerlo sin explicación, pues qué padre. Si no, con todo gusto, el lunes continuamos. Hasta Hasta aquí, el lunes, compañeros. Doc. Hasta el lunes. Profe, yo tengo